Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente: 243 legisladores de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay emitieron un texto conjunto en respaldo a la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes cometidos por funcionarios venezolanos, al menos desde el 12 de febrero del año 2014. ¿Qué relevancia tiene este respaldo? Vamos a Caracas, allí está el periodista Luis Carlos Díaz, que ha manejado con mucha solvencia el tema del impacto internacional de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Luis Carlos, muy buenos días, gracias por atendernos. César Miguel, un abrazo gigante desde Caracas. A ver, ¿qué relevancia tiene este respaldo? Hay varias cosas en la mesa. La primera de ellas es mantener el tema de la Corte Penal Internacional en la agenda, no solamente de Venezuela, sino de muchos países de la región. Recordemos que el proceso venezolano está en una etapa que es muy curiosa, porque es la investigación de la Fiscalía, lo que significa que ya está todo el camino despejado para que el fiscal en cualquier momento haga una acusación. En este paso lo siguiente es que el fiscal diga: nosotros, la Corte, acusamos a esta persona o este grupo de personas por estos crímenes de lesa humanidad. Eso puede ocurrir mañana o puede ocurrir en 2, 3, 4 años. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué más necesita investigar? ¿Cuánto más investiga? Y ahí hay que recordar un punto, y es que ya no se trata de un juicio a Venezuela, sino que son juicios individuales en los que hay que demostrar que una persona dio la orden o ejecutó algo o es responsable de crímenes que están al nivel de Milosevic en Serbia, crímenes muy graves. Esta tiene un segundo componente, y es que estos legisladores de América Latina se han dado cuenta que los crímenes de lesa humanidad no han parado. ¿Qué significa? Sí. Que este año, en pleno 2024, tenemos perseguidos, el delito de persecución, tenemos gente en desaparición forzada, tenemos tortura, y todo eso dice que en Venezuela el aparato represivo no ha cambiado. Entonces, eso también es una medida de presión internacional para que sus propios gobiernos tomen acciones sobre Venezuela. Muy bien, algunos de estos países van a tomar acciones, otros no tanto. Pero, por ejemplo, por el incidente, por estas trapisondas que hemos visto en estos últimos días, por el tema de la inscripción de candidatos, Brasil y Colombia, aliados naturales de Maduro, pues han marcado alguna distancia. He leído en la prensa internacional que esto lo que determina, además lo dice un diario como El País en Madrid, ya atravesó una raya. Este elemento, esto que hemos vivido en los últimos días, ¿de qué manera termina impactando en la imagen internacional del régimen venezolano y llevando agua al molino de la causa en la Corte Penal Internacional, Luis Carlos? Es muy curioso porque la Corte no tiene conexión con las elecciones en Venezuela, con el proceso electoral. Sin embargo, el hecho de que países como Colombia y Brasil, incluso ellos, se den cuenta de que Venezuela no cumple con estándares democráticos y no hay condiciones electorales, sí te dice que el problema de derechos humanos es muy grave. Pero entonces hay un punto que sí conecta, y es: ¿por qué la oposición no puede participar libremente? Bueno, resulta que el Partido 20 ha sido proscrito, que de sus miembros hay al menos 6 que están refugiados en una embajada, es decir, son víctimas de persecución, que hay 2 que están en desaparición forzada, que es Dignora y Henry Alviares, desaparecidos, nadie sabe de dónde están. Y todas esas cosas van sumando capas que dicen: en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad. Este punto de verdad es grave, pero significa también para estos países que tienen que tener mecanismos de protección. Y lo voy a decir muy sencillo: ¿tiene sentido que un país que entiende que en Venezuela hay crímenes de esta gravedad esté deportando gente? Eso significa que tienen que protegerlos, que tienen que atender a algunas de esas víctimas que están llegando. Pero también otra cosa, que algunos de esos países pueden juzgar a los perpetradores si están en su territorio. Por ejemplo, en Argentina hay una investigación en marcha sobre crímenes cometidos en Venezuela, que de hecho el tribunal ha frenado esperando a la Corte Penal Internacional, pero ellos bien pudiesen juzgar a represores que están en el exterior. Entonces, si ya llegamos a este nivel, si el mundo reconoce que hay crímenes de lesa humanidad, la solidaridad es un buen primer paso, pero la segunda es que haya muchas más acciones, y eso es lo que se espera que ocurra a continuación. Por lo visto, se le cierran los espacios al régimen y a sus personeros más conspicuos, ¿no, Luis Carlos?
Sí, lo que ocurre es que también el sistema diplomático y político parece estar hecho para que los malos se salgan con la suya. Pasa con Rusia y la Unión Europea, que no la han podido frenar todavía. Pasa con Nicaragua en Centroamérica, que es un totalitarismo ya instalado. Y lo que se quiere es que Venezuela no llegue a ese nivel. Y uno diría, bueno, y todavía no está. Oye, hay una gran diferencia y es que en Rusia y en Nicaragua no tienes a gente tratando de potabilizar sus elecciones. A ellos ya no les importa decir que no son elecciones libres. En cambio, en Venezuela todavía tienes actores políticos, cómplices del poder, grupos empresariales y otras personas que dicen, bueno, todavía sirve, todavía se puede relegitimar a Maduro en julio. Muchísimas gracias por atendernos, Luis Carlos. Completamente a tu orden, César Miguel. Un abrazo. Luis Carlos Díaz desde Caracas. Cuando dice las normas parecieran para ayudar a los malos, me vino a la memoria unos versos medievales españoles, ¿no? Y llegaron los sarracenos y nos molieron a palos. Dios está con los malos cuando son más que los buenos. En fin, 10:01 de la mañana. Una pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy. ¿Peligra mi trabajo ante la inteligencia artificial? Veremos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión